arranquemos de inmediato. Pongamos orden, Fran, por favor. Ustedes Sí, aquí. pongamos orden. Dale la cuestión. Consejo de presidente. Ya, Entonces perfecto. volcamos Vamos a el partir por desorden. eso. Eso no sé si es poner orden o no, pero Claro. lo que sí... Claro, no es sinónimo de orden, digamos, pero bueno, en lo se absoluto. entiende. Pero sí, Feña, Ya, estos cuéntame. distintos cambios a las bases Sí. que se van a implementar, por ejemplo, que se pase de 7 a 9 jugadores en banca. Perdón, detente un poquito ahí, A porque ver. eso fue una petición que yo recuerdo, una De los exigi- propios técnicos. de los entrenadores, pero básicamente hubo dos que iniciaron esta campaña, que fueron Thiago Núñez, él ya, digamos, o sea, que era ex Exentrenador, técnico de Católica, y Álvarez, Gustavo, de la Universidad de Chile. Ambos, en varias ocasiones el año pasado, reclamaron esto de que quedaban con una banca muy estrecha en términos de Lo cual es número, cierto. porque además tenían que incorporar un sub-21 para cual. asegurar. Y por lo tanto, sobre todo los equipos que tienen planteles más generosos, los equipos grandes, los llevaba a tener a que tomar decisiones bastante complejas con algunos futbolistas, claro, valiosos, digamos, que tenían que quedar fuera de la convocatoria incluso. Entonces, y además hay la contramarcha de que si tú puedes hacer 5 cambios, era un contrasentido tener solamente 5 jugadores en la banca. Lo que pasa es que cuando se cambió Fer, el número de cambios por ventanas, Claro. tú tendrías que haber cambiado el número de Exacto. jugadores, porque al final las ventanas lo que trataban de hacer era que el nivel del fútbol no Claro, decayera. mantener la Entonces intensidad. iba en Claro. contraparte con el hecho de tener pocos jugadores en el banco. Sí. O sea, si yo tengo la capacidad de poder meter más jugadores, tengo que tener más Bueno, jugadores en el banco. esa modificación de la cantidad de cambios que vino de la mano de la pandemia, ¿no? Sí. Tal cual. Yo creo que finalmente le terminó haciendo bien al fútbol en Sí, general, ¿no? sí. Una norma que se adoptó y por lo mismo Chile estaba muy atrasado porque en otros países de Sudamérica varios tienen 7, 7, incluso 9 claro. jugadores en la banca. Ahora, ¿cuál era la explicación o el motivo por el cual los presidentes de clubes no habían querido adoptar este cambio, esta modificación? Es económico. En Porque términos tú de los almo- jugadores que tienen que viajar, Tienen que que tienen viajar. que concentrar. Ya son 2 más, Una una habitación una más. habitación más de hotel. 2 comidas más, 2 almuerzos más, 2 desayunos Dos pasajes más. 2 pasajes más, 2 premios más. Tal cual. ¿Se entiende, Dos no? premios Sí, más. claro. Porque tú estás convocado, ya formas parte de ese sistema de premios que tienen los futbolistas, de que todos los que están convocados, si hay algún acuerdo en específico respecto a un logro deportivo, tú tienes que considerarlo en esa Claro. repartición, ¿no? Cuestión que en algún momento la selección no se hizo, pero bueno, es un capítulo que ya... Ya no hablemos de Ya no eso. la vamos a- Me falta una Innecesario. cantidad de plata en la ¿De cuenta. verdad? Oye, sí, pues se fuerte. Oye, Chuta. y no, pero quería detenerme en ese punto porque no es menor, ¿ah? Porque parece ser una cuestión administrativa y de verdad que le da más posibilidades y también son más opciones para los jugadores jóvenes. Sí, claro. Que, Ahora, que se puedan ir se puedan incorporar Así a una es. convocatoria. Es importante eso. tú lo Es dijiste, que Feña. yo creo que por ahí va también tenés que tener Sí. jugadores jóvenes. Jóvenes, es ojalá. estas dos. Ahora, lo que sí, Fran, no es obligación. Claro, tú tienes no puedes que llevarlo. imponer. No Claro. puedes, Exacto. no tienes que necesariamente hacerlo para que te descuenten. Pues no. Puedes Hasta llegar. 7. Puedes optar. Exacto. Pero Exacto. los tipos que no van a hacer. No, ahí vamos a ver de inmediato. Aquí vamos a ver de inmediato quiénes Claro. son los mediocres y quiénes realmente creen en buscar O un los logro que tienen deportivo. una estrecha económica objetiva y que, claro, por alguna decisión específica Deciden no deciden llevar. no llevar los 7, pero es una ventaja deportiva que estás dando. Ahora, Exactamente. yo recuerdo, y pasamos al siguiente punto del cambio de bases, a mí me tocó hacer, creo que este año un partido en Ñublense, no recuerdo bien con quién, Ya, pero en Chillán. hubo 2 jugadores que terminaron con alguna conmoción, que fue Claro. Lolo, tiene que haber sido el año pasado, Lolo Reyes y Caroca. Ambos terminaron Claro, con recuerdo. algún tipo de Sí, po. conmoción. Que imagínense, teniendo 7 cambios, si es que tu equipo ya va avanzado en ese sentido, cuando pierdes 2 jugadores, por supuesto que se necesita Y ahí más de tú, alguna de modificación. hecho, ahí no pierdes, de hecho, ventana, rosada. Nada. claro, Claro. exacto. No agotas un cambio reglamentario. Por Entonces, conmoción. evidentemente que es necesario esto de los siete cambios. Yo creo que es simplemente ponerse un poquito a la par al resto del continente sudamericano y, bueno, al resto del mundo, quiere Sí. decir. Ahora, hablaban de cómo esto podría afectar a los juveniles, el tener más oportunidades, y precisamente otro de los cambios tiene que ver con el minutaje sub-21, porque se mantendrían los 1.890 minutos, pero desde el próximo año los jugadores podrían cumplir 120 por partido. Claro, si sumas 2 o 3, puedes llegar a Así es. completar 120 o 30. Es que claro, esa era una de las cosas que uno no entendía, porque tú podías incorporar 2 sub-21 y sin embargo sumabas solamente por 1. Así Entonces yo es. creo que se suma un poquito más la realidad, digamos, en el sentido en que eso me parece correcto. Pero bueno, además tiene que ver y está en el contexto en que todos los equipos, sin excepciones,
están teniendo dificultades para cumplir con el minutaje. O sea, no olvidemos que hay algunos que en la última fecha cumplieron. Bueno, pero es una regla que no les sirve para nada. Sí, o sea, ellos colocan esta regla y sin escuchar al jefe de las divisiones menores, que es Nico Corda, les dijo en todos los tonos que la regla sub-21 no servía para nada. Es verdad, no sirve en la medida de que no se reduzca el número de extranjeros. Y por lo mismo, yo en esto siempre he planteado esta opinión, que siento que es al menos una medida que te permite y te exige a llevar algo de esa categoría, digamos. Porque lo contrario ya es un libertinaje completo y total. O sea, yo escuché esa presentación de Nicolás Córdoba, tú estabas refiriéndote a Nicolás Córdoba, que es contrario a la regla sub-21, pero me llamó poderosamente la atención que no dijera absolutamente nada respecto al número de extranjeros. Nada, pero nada. Nunca ha hecho una reflexión en relación a este tema. Que de hecho se van a mantener 6 por equipo, pero pueden estar 5 en cancha tal como fue en esta temporada. Que es otro de los puntos que causaba opiniones divididas, pensando en que se suponía que debían ir en franco descenso, pero eso no pasó. Bueno, son 9 años de flagrante violación a un acuerdo que los mismos presidentes hicieron en el año 2017. Así es. Queda reducir hasta llegar a 4, creo que ya deberíamos estar en 4 extranjeros. Sí, igual hay algunos que no les da ni para ocuparlos los cupos igual. Sí, pues sí, que finalmente o sea, tiene que ver con ellos eso. mismos socavan su propio negocio. Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, tienen que tiene una medida que me parece funciona perfecto para ellos, para la Liga Premier. Evidentemente que la comparación puede ser demasiado exagerada, pero vale analizarlo igual. Pues. Claro, que tiene que ver con el sello de calidad, podríamos decir, ¿no? Un jugador extranjero, es decir, que es de la Comunidad Económica Europea, y por lo tanto ocupa un cupo extranjero, los sudamericanos que no tienen algún regambre o pasaporte europeo, deben tener una cantidad de partidos internacionales, de convocatorias en selección, partidos en clase A con sus respectivas selecciones. Entonces tú estableces cierto nivel de aporte extranjero. Acá en Chile esa discusión ha sido absolutamente descartada de plano por los presidentes de clubes. Sí, porque les mata el negocio real. Y eso sí lo ha planteado el sindicato de futbolistas. Dice, bueno, ustedes no quieren bajar el número extranjero, entonces pongamos algún tema, alguna traba, por último, para que no entre cualquiera. Una regulación más que una traba. Sí, tienes razón, alguna regulación, algo que mejore el nivel de los jugadores extranjeros que vienen a nuestro fútbol, que ocupan en muchas oportunidades espacios que son a los juveniles y les paga fortunas y no juegan. Exacto. Bueno, uno hace la comparación con la década de los 90, los 80, en donde el límite extranjero en Chile eran 3. Y el nivel era extraordinario. El nivel llegaban, bueno, por lo mismo eran pocos los que iban desde Argentina, Brasil a Europa. Argentina. Entonces llegaban muchos seleccionados sudamericanos a jugar a nuestro país. Entonces eso hacía que la competencia fuese mucho más brava. Había realmente mucha calidad en los aportes internacionales extranjeros. Pero bueno, eso fue cambiando a partir de lo que se conoce como la ley Bosman en Europa. Sí, señor. En donde todos los comunitarios no ocupan extranjeros. Entonces se abrieron más espacios para llevar sudamericanos para allá. Entonces finalmente se hizo cada vez más difícil este mercado interno, podríamos decir, si hacemos referencia solamente a Sudamérica.